Muy buenas noches, una alegría poder estar con ustedes, una alegría poder saludar a aquellos que nos están siguiendo desde diferentes lugares. Ahí la hermana Norma nos escribió desde Victorica, quien nos sigue en los cultos de oración. Hace poco estuve con ella allí en Victorica y me comentaba que también sigue las transmisiones a la mañana. Seguramente hay hermanos de Quemú que también siempre nos están siguiendo y de diferentes lugares, ¿no? Así que el Señor los bendiga, que el Señor sea con ustedes. Queridos amigos, queridos hermanos, era el año 2001 y ustedes saben que yo fui a una escuela adventista, ¿no? Mi familia hasta el día de hoy es católica, pero yo fui a una escuela adventista, gracias al Señor, desde jardín hasta tercer año. Cuarto y quinto lo hice en una escuela católica, en la Escuela Católica María Auxiliadora de Trelew. Y me hice muy amigo de una monja, ¿no? Había sido un colegio, era un colegio de monjas, ¿no? Que años antes se había hecho mixto, y por eso me aceptaron. La cosa es que me hice muy amigo de la hermana María Elena. Entonces, en el 2001, cuando fui a hacer el ingreso de medicina a Córdoba, volví a Trelew, pero ya volví con la decisión de ser adventista. Entonces, cuando vuelvo, le quiero ir a contar a mi amiga, ¿no? La hermana María Elena, de que me iba a bautizar en la iglesia adventista. Me bauticé el 11 de agosto del 2001. Entonces, la hermana María Elena, cuando le comenté, se puso muy triste porque me dijo: hijo, ¿cómo vas a dejar la fe católica? Y entonces me dice: ¿a qué iglesia vas a ir? La iglesia adventista del séptimo día, le digo. Y entonces allí ella va y saca de una biblioteca, ¿no?, antigua, una enciclopedia, busca, y entonces allí en esa enciclopedia católica decía justamente que los adventistas nacen de Guillermo Miller. En la enciclopedia decía de que sufrieron una decepción, ¿no?, que en nuestra traducción de disappointment, del chasco, ¿no?, una decepción, decía, con respecto a la venida de Cristo, que habían puesto una fecha y no se cumplió, y que una de las características distintivas era la venida de Cristo y la existencia de un santuario en el cielo. Y cuando la hermana María Elena se detiene en eso, me dice: ¿te das cuenta, Cristian, que eso no es bíblico? Se equivocaron, pusieron una fecha. Pero sobre todo, Cristian, fíjate que creen que tienen un santuario en el cielo. Eso es imposible, me dice. Dios no puede vivir en un santuario. ¿Cómo Dios va a vivir encerrado en cuatro paredes? Así fue que me lo dijo, ¿no? Entonces es interesante porque la hermana María Elena me mostró cuál es en sí la creencia tradicional, tanto del mundo católico como del evangélico, con respecto a la doctrina del santuario. Y nosotros estuvimos viendo, ¿no?, en el culto anterior, en el que estuve compartiendo con ustedes, que para nosotros como adventistas del séptimo día, la cuestión del santuario es central, vital para nuestra fe y sobre todo para nuestra doctrina. Por eso es que el Conflicto de los Siglos, página 476, dice: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Para nosotros la creencia del santuario celestial es vital para poder comprender ¿qué es lo que Dios está haciendo por vos y por mí, por tu familia, por la mía? ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahora para redimirnos? Y como estamos viendo en la escuela sabática, para darle curso a este gran conflicto y que llegue a su final. Por eso, mis queridos hermanos, queridos amigos, necesitamos estar seguros, segurísimos de que Dios está en su santuario. Y por eso hoy quiero con ustedes leer y meditar en algunos pasajes. Ustedes saben que la Biblia es clarísima con respecto al santuario celestial. En el 2005, el doctor Elías Brasil de Souza hizo su tesis doctoral en Antiguo Testamento.
Y él en su tesis doctoral llega a la conclusión de que hay 43 versículos explícitos que nos muestran que hay un santuario real en el cielo. Luego, él es brasilero, ¿no? Otro estudiante doctoral, pero del Nuevo Testamento, llamado Núñez, él llega a la conclusión de que hay aproximadamente también unos 40 pasajes en el Nuevo Testamento sobre la realidad del santuario celestial. Así que, fíjense, eso es explícito. Si nosotros vemos implícitamente, hay algunos otros, pero que nos dicen claramente que hay un santuario celestial en el cielo, en el cual vive Dios, mora Dios, son aproximadamente unos 80, casi 90. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos un fundamento claro, firme, para comprender que Dios tiene su santuario. Y ahora vamos a analizar algunos, ¿no? Vamos a leer algunos. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 11, versículo 4. Salmo 11, versículo 4. Y los invito a buscar a aquellos que están en sus hogares, a los hermanos que están aquí acompañando este culto de oración. El Salmo capítulo 11, versículo 4, en el cual allí se nos expresa que Dios tiene su morada, Dios tiene su residencia y que la tiene en el santuario celestial. Fíjense en el capítulo 11, versículo 4, entonces del libro de Salmos, dice lo siguiente: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aquí encontramos entonces que el Señor está en su santo templo, en su palacio, en su residencia celestial, y que está justamente allí en el cielo, y allí tiene su trono. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el trono de Dios se encuentra en el santuario. El trono de Dios se encuentra allí. Por eso, fíjense, capítulo 6 de Isaías. Vamos ahora a Isaías, capítulo 6, versículo 1. El profeta Isaías tiene una revelación sorprendente del trono de Dios. Y dice en el capítulo 6, versículo 1, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí encontramos nuevamente entonces al Señor en su trono, pero lo encontramos en el templo. Hay un templo celestial y vamos a seguir leyendo Salmo 33, 13 y 14. Fíjense que 13 y 14 del Salmo 33 dice lo siguiente: el Señor observa desde los cielos, desde allí vigila a toda la humanidad, desde el lugar de su residencia contempla a todos los habitantes de la tierra. Dios observa, Dios gobierna desde el santuario. El Señor también bendice a su pueblo. Y fíjense lo que dice Deuteronomio, capítulo 26, versículo 5. Dice: dígnate asomarte desde el cielo, desde tu santa mansión, y bendice a Israel, que es tu pueblo, y bendice la tierra que nos has dado, tierra que fluye leche y miel, tal y como se lo juraste a nuestros padres. Dios está en su santuario, Dios está en su santa mansión, como dice acá. Dios está en su residencia, en su morada, y desde allí el Señor bendice a su pueblo. Pero ahora quiero que vayamos a unos pasajes que son maravillosos. Vamos a Reyes, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 8. El primer libro de Reyes nos habla del reinado de Salomón, pero en el capítulo 8 nos habla de la dedicación del templo de Salomón. Este templo también lo vamos a analizar en otro momento. Y entonces, allí en esta dedicación que él hace, que le llevó 7 años construir este templo, dice en el versículo 27, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice:
Pero, ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Fíjense la grandeza del Señor, ¿no? Los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esto que yo he edificado?, dice. Pero el versículo 28 sigue diciendo, con todo, a pesar de eso, Jehová, Dios mío, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, escuchando el clamor y la oración que tu siervo hace hoy en tu presencia. Y el versículo 30, fíjense ahora que nos une el santuario terrenal con el santuario celestial y dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, es decir, el santuario terrenal, el templo terrenal, dice que cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en el santuario celestial que está en los cielos, escucha y perdona. Fíjense que es interesante, ¿no?, la relación que hay entre el terrenal y el celestial. El terrenal justamente era una copia, una sombra, como vamos a ver en otro tema, de lo celestial. Pero la persona, el adorador que llegaba al templo de Salomón, al templo de Dios, resulta que ora y él dice, Señor, que llegue a tu morada. Porque Salomón sabía en realidad de que Dios no puede vivir en ese templo, pero sí vive en el que está en el cielo. Y es por eso que ahora él, cuando comienza a orar, fíjense que nos muestra algunas vislumbres de lo que Dios hace desde su santuario celestial. Y me encanta porque en el versículo 34 dice, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y volverás a la tierra que diste a sus padres. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque el Señor desde el santuario celestial perdona. El versículo 36 también nos dice, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. En el versículo 39 dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Allí la palabra morada es justamente un edificio, es una residencia, un lugar, podríamos decir, tridimensional, estructural, en el que vive Dios. Y dice que perdonarás y actuarás. Darás a cada uno cuyo corazón tú conoces conforme a sus caminos, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Versículo 43, vuelve a decir, tú le oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Nuevamente vuelve a utilizar la palabra, ¿no? La palabra que implica una residencia, un templo, un lugar estructural en el que vive Dios. Versículo 49 dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia. Y así podríamos estar toda la noche revisando cerca de 80 textos que nos hablan de la morada de Dios, de la residencia de Dios, en el cual Él se encuentra ahora, actuando en favor de su pueblo, actuando en favor de sus hijos. Y vamos a los últimos, ¿no? A Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Es uno de los textos más claros en los que nos hace referencia a la palabra de Dios, de que Dios tiene un santuario, de que Dios tiene un templo. Y dice el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Fíjense que es muy interesante porque en primer lugar dice que el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. Entonces el cielo no puede ser el santuario, porque muchos me han dicho, no, pero Dios vive en el cielo, y yo le digo, no, pero hay un santuario. No, pero el santuario es una referencia al cielo. Pero acá Apocalipsis claramente te dice que el santuario, el templo de Dios, está en el cielo. Y fíjense que es más, dice que el arca de su pacto se dejó ver en el templo, es decir, que adentro del templo está el arca del pacto. Y así tenemos varias referencias, ni hablar de Hebreos, ¿no? Vamos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos 9, 11 y 12. Fíjense lo que dice. Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero Cristo vino ya, y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y perfecto,
el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, no de esta creación, y no por medio de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Aquí tanto Hebreos como Apocalipsis nos enseñan qué es lo que Jesús está haciendo por nosotros en el santuario celestial. A mí me encanta ser adventista, porque cuando me preguntan ¿dónde está Jesús?, yo sé dónde está. Cuando me preguntan ¿y dónde está Dios?, yo sé dónde está Dios. En el cielo, usted pregúntele a alguien de cualquier denominación si sabe, sí, te va a decir en el cielo. Pero no está solamente en el cielo, está en el templo, en el santuario, en su morada celestial. En ese templo, ¿no?, perfecto. Un templo que no nos podemos imaginar. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5 o Daniel capítulo 7, vemos de que ese templo es tan grande que entran millones y millones de ángeles. Entonces es un templo impresionante, pero es un lugar en el que transcurre tiempo y espacio. ¿Ustedes quieren saber por qué? A ver cómo vamos del tiempo, sí, podemos explicarlo rapidito. ¿Quieren saber por qué les cuesta tanto a los católicos y evangélicos entender que hay un santuario en el cielo? Es por una cuestión filosófica, es por una cuestión de presuposiciones, de ideas con respecto a Dios y con respecto a la materia. ¿Por qué? Porque lamentablemente mucha de la teología cristiana está montada o está basada en la filosofía platónica y aristotélica. Cuando uno analiza las obras de los dos principales teólogos católicos, que son Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, uno encuentra de que ellos basaron su teología, su estudio de la Biblia, en presuposiciones de Platón y de Aristóteles, que eran filósofos, ¿no? Filósofos griegos, ¿no?, del siglo IV antes de Cristo. Y estos filósofos creían de que Dios, o el Ser Supremo, el primer motor, vivía en un lugar donde no había tiempo ni espacio. Entonces, luego viene Agustín de Hipona y él dice que Dios es atemporal, que Dios no tiene pasado, presente ni futuro, Él vive en un eterno presente. Entonces, como Dios no tiene tiempo, y para Él eso es eternidad, entonces como no hay tiempo, no hay sucesión de momentos. Y como no hay sucesión de momentos, tampoco pueden haber cambios. Y como no hay cambios, no puede haber nada estructural. Porque si hay algo estructural, quiere decir que antes no existió. ¿O desde cuándo existió? Porque si no, no sería eterno. Dios lo tuvo que haber levantado en algún momento. Entonces, para ellos, el tiempo y el espacio no existen. Y es interesante porque Agustín de Hipona toma esas presuposiciones de Platón, Tomás de Aquino las toma de Aristóteles, y entonces ellos dicen, Dios no tiene tiempo y espacio. Y sobre todo cuando nosotros pensamos de que tanto Agustín de Hipona como también Tomás de Aquino, pero no tanto en Tomás de Aquino, sino que lo tenían más reservado, son predeterministas, es decir, que ellos creen de que Dios cuando creó al hombre ya sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Entonces, ¿qué sentido tiene un lugar donde se ejecuten los juicios de Dios? ¿O qué sentido tiene para ellos el hecho de que haya un juicio investigador o que Dios esté intercediendo? Pero ustedes me dirán, bueno, eso pero del lado católico. ¿Y del lado evangélico? Lutero, cuando él se rebela contra la Iglesia Católica, él quema los libros de los padres de la Iglesia, las
los documentos o declaraciones conciliares, pero hay algo que él dice que no quema porque para él son de sumo valor y son todas las obras de Agustín de Hipona, porque él era agustino, de la orden agustina, entonces él lo tiene en alta estima y su teología está también cimentada en Agustín de Hipona. Por eso es que él sigue teniendo las mismas presuposiciones. Y es interesante porque hay varias citas en las que Lutero dice que Dios vive en un eterno presente. ¿Y esto qué quiere decir del eterno presente? Que Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Cuando en realidad la Biblia sí nos dice que Dios está en el tiempo y que Dios también tiene un pasado eterno desde la eternidad, tiene un presente y tiene un futuro. Entonces, la Biblia muestra un Dios temporal y un Dios que se relaciona, con su creación. Y sobre todas las cosas, un Dios que creó a su creación moralmente libre. Porque Lutero también era predeterminista. Él también creía de que Dios ya salvó a algunos, condenó a otros. Y esto es muy común en la teología católica o en la teología evangélica, el hecho de que ya están condicionados. Entonces, por eso para ellos dicen, ¿y qué sentido tiene de que haya un juicio? ¿Qué sentido tiene de que Jesús esté intercediendo por mí si yo tal vez ya estoy predeterminado a perderme o predeterminado a salvarme? Por eso es interesante, ¿no?, que esas cuestiones filosóficas se trasladan a esta manera de entender el santuario. Y lo más interesante es que nuestros pioneros adventistas, cuando leemos y estudiamos la vida de ellos, no estaban condicionadas por esta filosofía ni por estos estudios. Ellos eran personas que leyeron la Biblia, que entendieron la Biblia de una manera literal, de una manera histórica, de una manera temporal, porque por eso es que llegaron a la conclusión de las profecías, ¿no?, de que el tiempo es clave en los desarrollos de los planes de Dios, y por eso es que hay un santuario en el cielo. Fíjense, no sé si ustedes han visto películas, yo calculo que ustedes no son de mirar películas, ¿no? Yo soy pecador y he visto películas. Y es interesante, pero no sé si ustedes han notado que hay películas o dibujitos que cuando te muestran el cielo, ¿cómo te lo muestran? ¿Cómo presentan al cielo o a Dios? ¿No han visto esas películas de hereje? Entonces, yo sí he visto. Y siempre te lo presentan en un lugar blanco, ¿no? En un lugar blanco donde apenas se ve algo. Pero fíjense que eso muestra que está en un lugar, vamos a ponerle un lugar, donde no hay espacio y donde el tiempo tampoco transcurre. Por eso está blanco, es todo estático. Porque ese es el concepto popular del lugar donde vive Dios. Por eso es que Dios no puede, me dijo esta hermana, la hermana María Elena, Dios no puede vivir encerrado en cuatro paredes. Es inconcebible para ellos entender de que realmente Dios sí está en un lugar celestial, hecho con ladrillos celestiales, ¿no? O no sé qué estructura, pero es celestial, donde Dios está ahí realizando la intercesión y el juicio. Y es por eso, mis queridos hermanos, que no hay nada más lindo que saber hoy que en ese lugar, en ese santuario celestial, Él está intercediendo por nosotros. Que Él nos escucha, que Él nos perdona, que Él sale en auxilio, ¿no? Hay varios salmos que nos hablan de eso, ¿no? De Dios desde el santuario mandando ayudas. Y por eso el escritor de Hebreos, ¿no?, y vamos a buscar Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, nos dice, ¿no?, en el versículo 22, hablando del sacerdocio de Cristo, eso vamos a hablarlo en otro momento, dice, por lo tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, pero
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hoy Jesús está intercediendo por nosotros. Hoy Jesús está intercediendo por vos, está intercediendo por mí, por nuestra iglesia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, también como dice allí Hebreos 4:15, para alcanzar socorro, ¿no?, en el oportuno momento. Mis queridos hermanos, oremos. Mis queridos hermanos, pidamos al Señor que Él cada día nos ayude a levantar nuestra mirada y ver a Cristo en su santuario. Que cada vez que oremos, nuestros corazones se eleven a Jesús en su santuario. Que Dios los bendiga.